El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928 481 249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como vieron en el cartel que anunciaba el programa, hablamos de poesía en México, o México, como dirían los nativos. Y bueno, este título viene a colación de un buen amigo, de un gran escritor, que es Juan Carlos de Sancho. Antes que nada saludarlo. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, José Luis. Título Poesía en México, Paraíso Terrenal. ¿A ti te suena algo de eso? Sí, creo que es un libro mío que acabo de publicar en México y que todavía no ha llegado. O sea, que las cosas, tú sabes que en México no están todavía como muy bien. Hay una situación política compleja y estoy esperando a que llegue el libro, porque el libro lo publiqué ahora a mediados de octubre en San Luis Potosí, y tuvo que ver con la presentación de otro libro mío, La Casa del Caracol, el que estuve en marzo. Y no sé qué me pasa a mí con México, que tengo una buena conexión, y me invitaron a publicar en los cuadernos amerihispanos, que son cuadernos de poesía que se lanzan en los festivales internacionales de poesía que se hacen en Potosí. El tú publicar, perdona, y ahí salió el libro este. El publicar en México, ¿qué significa para ti? ¿Qué significado tiene? La verdad es que a veces cuando veo a esos cantantes que dicen este es mi segundo país, yo ahora lo voy entendiendo como escritor, ¿no? Para mí México es mi segundo país, es un lugar que ya yo me siento querido, me siento respetado allí. Ya he publicado varios libros, he visitado varias universidades mexicanas, he ido a festivales internacionales de literatura en Oaxaca, en Ciudad Juárez, en Mazatlán, en Potosí. He estado en Cuernavaca, en Morelos, y siempre me han recibido como el canario y siempre me han dicho, tú eres de los nuestros. Entonces es un vínculo que tenemos los isleños con Latinoamérica, y que en el caso de la literatura, o en el caso de mi obra literaria, ha tenido muy buena acogida y muy buenos amigos que tengo allí. Entonces publicar en México es hacer público lo que escribo en un ambiente en el que me siento muy identificado, ¿no? Tienen cosas muy parecidas a nosotros, hay una ironía, hay un déjame entrar despacito, un observarse primero, y que enseguida nos detectamos, ¿no? Es decir, aunque seamos españoles los canarios, ellos nos detectan que es otra cosa, ¿no? Que se parece mucho a lo que ellos viven allí. Sí, porque además allí el tema español no es muy bienvenido, ¿no? Todavía quedan reminiscencias del pasado, ¿no? Sí, algunas reminiscencias del pasado, pero yo siempre les digo que, y si me están escuchando ahora o me están viendo, porque este programa yo lo voy a colgar para que lo vean, que yo en concreto humorísticamente les decía, yo no tengo culpa de lo que dijo Hernán Cortés, lo que hizo Hernán Cortés, yo no tengo culpa de lo que pasó hace 500 años. Porque todavía suceden una serie de contradicciones ahora mismo en México terribles, y que no es culpa de aquel pasado terrible. Y cuando yo les cuento que en Canarias también hubo esa conquista, claro, y esa masacre, ellos de alguna manera mismo, ¿no? se sienten muy... Nos íbamos a acordar de Juan Rejón y todos ellos, ¿no? También, ¿no? Claro. O sea, que también hicieron de lo suyo, ¿no? Sí, pero yo lo que no puedo es echarle la culpa de lo que me pasa ahora a mi tatarabuelo y luego a mi bisabuelo. O sea, yo tengo que asumir mi presente, ¿no? Y de hecho a veces de broma le digo, bueno, aprovechemos la cena que no tenemos traductor.
O sea, que hablamos el mismo lenguaje, sobre todo con la riqueza que tiene el lenguaje mexicano y en Colombia, ¿no? Porque para mí es un español mejorado. Nosotros aquí en esta zona de vamos a llamarle la ortodoxia, tenemos como palabras muy cerradas, pero ellos tienen una variedad exquisita, ¿no? Que forma parte de la riqueza del lenguaje. De hecho, mi amigo Elmer Mendoza es de la Academia de la Lengua de México, y yo se lo he contado, ¿no? Que a mí me gusta esa variedad que tiene la lengua mexicana, y igual que los giros y nuestros modismos canarios también, que a ellos les gusta, ¿no? O sea que ese viaje de ida y vuelta que tuvimos, también tuvo la migración canaria con América Latina, me ha favorecido ahora a mí también, 80 o 90 años después, ¿no? Porque incluso en la Universidad de Culiacán, estando con Elmer Mendoza presentando esta antología, Poetas de Islas Canarias, que fue uno de los libros que publiqué en México, son los poetas del siglo XX, que creo que ya lo hablamos aquí, a mitad de la presentación, me dijo Elmer Mendoza, dice, oye, ¿tú conoces, dice que te vas para La Gomera? Estaba lleno de estudiantes con el rector de la Universidad de Culiacán, y yo, ¿qué estás diciendo? Dice que si arrancamos, dice que por aquí estuvo un canario en Culiacán, que se lo enseñó a mi mamá la canción, y de repente en medio de la presentación de la antología de poetas canarios del siglo XX, empezamos a cantar los dos, dice que te vas para La Gomera. y ese humor o esa improvisación que había, yo lo entendí enseguida, y esa complicidad creo que se mantiene con la gente de México. Es un gran país que pasa por malos momentos. ¿Tú ahí te han ocurrido anécdotas a lo largo de tu estancia en esos meses en México? Años ya, desde el 2004 que viajo yo a México. ¿Te han pasado cosas, no? Sí, la verdad que me han pasado cosas que se te curan, hay miedos, ¿no? Cuando te hablan del narcotráfico, cuando te hablan de que te pueden asesinar, pues uno va como asustado. Uno de los viajes que hice fue a Ciudad Juárez, al Festival Internacional de Literatura de Ciudad Juárez, cuando en una discoteca de Ciudad Juárez habían tirado creo que varias cabezas en una sala de baile. Pues yo mandé un email a Elmer Mendoza, que es narconovelista, no porque sea narco, pero es el estilo que él hace, él habla del narcotráfico en sus novelas, es uno de los grandes escritores mexicanos, y me mandó un email que me decía, Canario, no te preocupes, que ya te tenemos preparado la escapada, la huida y 4 chalecos antibalas. Pero cuando llegué a Ciudad Juárez y vi allí en el aeropuerto aquellos jóvenes soldados con el dedo en el rifle, pues te asustas, ¿no? Y cuando paseas por la ciudad de Ciudad Juárez y ves todos esos jeeps llenos de jóvenes soldados, que en cualquier momento puede ocurrir una balacera, como se llama allí, pues te mantienes un poco a la expectativa. También, yo qué sé, recuerdo que atravesando el desierto de Sonora, estando yo en Sinaloa, íbamos a Ciudad Obregón, al festival bajo el asedio de los signos, que Mara Romero lo lleva allá en Ciudad Obregón. Tuvimos que atravesar todo el desierto de Sonora en un jeep que nos preparó el gobierno de Sinaloa. Yo iba asustado, claro, porque el desierto de Sonora es inmenso, son como 20 veces Fuerteventura, 30 veces. Pues recuerdo que en una parada que hicimos para hacer nuestras cosillas, de hacer pis, pues de repente yo estaba mirando para un lado y para otro porque había un grupo de policías por allí, ¿no? Que controlan las grandes autopistas que hay en el desierto. Y me decía Eduardo Antonio Parra, dice, no temas, hoy no vas a morir. Los escritores, ellos no nos atacan a nosotros porque no tenemos nada. Porque los escritores no tenemos que, ¿para qué nos van a matar? A no ser que te metas en política y te comprometas, como algunos han hecho, o como estos estudiantes de magisterio que los han hecho desaparecer, 43 estudiantes que han hecho desaparecer y asesinar, y según un sacerdote, un obispo, creo que vi hace poco en televisión, los han quemado, ¿no? La poesía en México se vive intensamente, incluso más que aquí. Yo creo que hay que visitar México para darse cuenta de la importancia que ellos le dan a la cultura como forma de renacer un país. De hecho, en estos días trágicos para México, he leído en algunos periódicos mexicanos una frase algo así como que leer es protegerte, o leer es resistir, es una forma de crear una protección contra ese odio, contra esa maldad.
Y yo creo que, por ejemplo, hay muchas amigas y amigos que llevan talleres de poesía y de escritura y de cuentacuentos por muchas escuelas de México, tanto en Ciudad Obregón, Ciudad Juárez, en Oaxaca, lo vi en Cuernavaca, lo vi en Morelos, lo vi en Mazatlán, en el Pacífico, que estuve en marzo en la Feria del Libro de Mazatlán. Allí está Alma Vitalis, está Meli Peraza, llevando los cuentos y las poesías a las escuelas para que los niños adquieran sensibilidad artística, y que es la manera de hacer renacer a un país a través de la cultura, porque no hay otra manera. Porque si los valores se pierden, cualquier cosa se justifica, porque el valor es el dinero, no la vida, no la poesía. Y en ese sentido yo creo que los mexicanos están creándose una nueva oportunidad de renacer, porque evidentemente me recuerdo que una de las cosas que me contaba el rector de la Universidad de Culiacán, dice: este país ya desapareció, hay que volver a inventarlo, porque está en manos de las mafias del narcotráfico, y es la cultura la que puede hacer renacer la sensibilidad, la creatividad y otros valores como son la fraternidad, la solidaridad, porque evidentemente la literatura no tiene, vamos a llamarle un resultado económico, pero sí tiene un resultado espiritual, y hace que uno hable mejor, entienda mejor la vida y a uno mismo. Entonces ellos están preocupados por extender esa forma de rebelarse contra la ignominia y la infamia. El apoyo de las instituciones allí, las instituciones públicas, parecido a este, es decir, que no hay apoyo y tiene que inventárselo la gente también, como aquí, ¿no? Yo allí me relaciono mucho con verdaderos héroes de la cultura, ¿no? Gente que resiste. De hecho, yo he tenido que colaborar, y creo que no les importa que se los diga, porque es una manera también de lucha, si ven este vídeo, con el envío de mis libros desde Potosí aquí a Canarias, porque no tenían. A mí me llamó la atención, ¿no? Pero lo comprendo, porque es una situación de desprotección, porque no es un valor, es un valor de los que están resistiendo, pero no de los políticos oficiales que prefieren la ignorancia. Cuando se matan o asesinan a 43 estudiantes mexicanos, cuando hacen desaparecer a 43 estudiantes que están estudiando para maestros, eso es terrible. Eso significa que la cultura a esa gente les importa un pito. Entonces yo creo que hay secretarías de cultura en los gobiernos, en los estados, ¿no? En los distintos estados, pero ellos sí desarrollan su imaginación con apoyos privados, con empresas, con gente que cree en ese cambio de México. Instituciones, yo estuve por ejemplo en Cocorit, que es una reserva de los yaquis en el noroeste de México, y hacen un festival internacional de literatura, y estoy seguro que todos los apoyos, porque claro, en todos los panfletos aparecen numerosas marcas comerciales, ¿no? Hacen un trabajo maravilloso, ¿no? Buscando no solamente el apoyo de los estamentos culturales, sino de aquellas empresas o aquella gente que cree en la cultura como una forma de renacimiento de un país. Yo en ese sentido me parece un pueblo admirable la gente que lucha por eso allá, y me siento honrado cuando me llaman, porque es como ver una situación muy antigua que vivimos tú y yo hace muchísimos años, y que teníamos que hacer fotocopias ¿te acuerdas? Para ir mentalizando a la gente de que la democracia valía la pena. Y las multicopias. Las multicopias y tal. Pero fíjate que en México lo cuidan todo muy bien, y sobre todo esa gente que está generando otro México paralelo, ¿no? al que se vende políticamente. Pero bueno, en este país está pasando más o menos lo mismo. A lo mejor de otra forma, pero... Sí, de otra forma más educada o más pija, vamos a llamarla así, pero bueno, se están quedando con lo público 3 o 4, ¿no? Que es lo que pasó en México, porque una de las cosas que me comentaron es que todo el deterioro comenzó cuando se privatizó lo público. Cuando el agua se hace privada, cuando la electricidad se hace privada, cuando el petróleo se hace privado, cuando la sanidad se hace privada, lo que es un beneficio para todos se convierte en un beneficio para pocos. Entonces, claro, eso es un deterioro de la democracia, de los derechos humanos. La gente se muere porque no puede pagar las medicinas. Y entonces, claro, los jóvenes en México incluso no les importa ser contratados para matar como sicarios, ¿no? O vender droga para poder tirar para adelante, ¿no? Yo he trabajado en barrios aquí marginales y algunos alumnos míos lo hacían, pues imagínate en México, ¿no? O sea, se justifican hasta los crímenes por las carencias, porque claro, los grandes se quedan con todo, la gente tiene que sobrevivir y la violencia aumenta. Mientras tanto la cultura va intentando como colocar las piezas del puzzle roto, ¿no? Para crear otro país. Es increíble.
Hay una vida cultural muy grande en México. Muy grande, se llenan los lugares. Además son gente muy delicada, ¿no? Yo recuerdo cuando presenté La Casa del Caracol, que lo presenté en México, en Mazatlán. Era en un pabellón deportivo, que curiosamente una de las librerías de Mazatlán se llamaba La Casa del Caracol, igual que mi libro. Entonces esa es la magia que tiene México. Y antes de empezar yo estaba sentado allí con Juanjo Rodríguez y de repente oigo de fondo Islas Canarias. Se habían preocupado de ponerme esa música, ¿no? Se han ido a buscar el... Sí, y fue algo tan emocionante porque es un cuidado, ¿no? que tienen de eso que me parece exquisito del mexicano. Sí, es importante. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Juan Carlos de Sancho. Estamos hablando de esa poesía en México. Hablaremos también de otros trabajos de Juan Carlos. Pero sobre todo, bueno, pues el que él haya publicado ese libro, Paraíso Terrenal, en este país, bueno, pues también indica un poco el nivel de nuestros escritores, en este caso Juan Carlos de Sancho. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato. Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado, bueno, pues a la poesía en México, dedicado a Juan Carlos de Sancho. Bueno, amigos, desde hace muchos años, bueno, desde pequeñitos que andábamos por ahí hace más de 40 años. ¿Cómo se compagina el ser escritor y el ser profesor? Porque no sé si tiene algo que ver una profesión, claro, la otra es tu devoción y tu afición, pero ¿se compagina bien? Hombre, ten en cuenta que es muy difícil, yo me considero un privilegiado porque es muy complicado vivir de la literatura. A no ser que un día despuntes y se ponga de moda, por ejemplo, en mi caso, libros que yo hago que no son comerciales. O no entro dentro de la moda que hay ahora, que me parece muy bien que cada uno se dedique a lo que quiera, ¿no? Pero yo intento compaginar bien, no dramatizar, porque también el poco dinero que puedo ahorrar me sirve incluso para cuando viajo a México o a Italia o a esos sitios donde me invitan, pues tener mi pequeño bolsa de valores. Por si acaso. Por si acaso pasa algo, ¿no? Y que muchos escritores se ven en la tesitura de pues dar cursos, publicar muchísimo para poder conseguir dinero. Entonces a mí la enseñanza, además yo soy profesor de educación especial, trabajo con niños con capacidades diferentes, siempre he dicho yo, pues me ayuda a contactar con lo cotidiano. Es decir, la literatura a lo mejor te lleva a situaciones que como no te cuides, te pueden dejar un poco tocado la cabeza, ¿no? El propio mexicano Carlos Fuentes decía que cuando le escribieras una novela, procuraras de vez en cuando irte con los amigos a tomarte una caña, a tocar la guitarra, a ver salir el sol, para no olvidarte que eres un ser humano. Porque si no, los personajes de la propia novela o el trabajo, yo qué sé, este libro me costó 2 años de trabajo. Tuve que hacer una antología de 20 poetas canarios del siglo XX
Y yo recuerdo tener en el suelo de mi casa lleno de postis amarillos con 40 poetas, tenía que elegir a 20. Pues de cada uno tenía 10 libros, aquello fue una locura, yo estuve 2 años fuera de mí como Don Quijote. Entonces claro, cuando vas al colegio, pues, hola profe, ¿qué tal? Mi padre me dijo. Entonces contactas con... Vuelves a lo cotidiano. Vuelves a lo cotidiano, al día a día, y la vida se te hace más soportable, ¿no? Porque también estar en ese planeta literario todo el día es un poquito duro. ¿Tu inclinación por escribir, por dedicarte a esto, te vino desde joven? Porque de chico te daba a ti por la música. Sí. Tuviste tu época musical y Sí, cantautora, sí. pero esa inclinación por la escritura, por escribir, por además, yo creo que a medida que pasan los años, más intensa es tu vida literaria, es decir, veo que estás a tope. ¿Cómo te entra esa...? Yo creo que le debo a mi padre que me tirara a la litera allí en el barrio de las Chumberas, me tiraba el periódico y me decía, aunque sean las páginas de deporte. Y ya empezaste a leer algo. Claro, y el leer es el principio del escribir. Porque claro, lo que pasa es que luego leí una frase que decía algo así como que el papel te aguanta lo que no te aguanta la gente. Si tú te pones a hablar con alguien de algo profundo, hoy en día, tal y como está el patio, pues bueno, puede durar 10 minutos. Con suerte. Con suerte. Pero bueno, cuando te coges un papel en blanco, oye, te puedes pasar 2 horas. Y entonces empecé como a pasármelo bien, como que a sacar cosas y luego las leía, les ponía fecha, las volvía a leer, algunas las guardo. El otro día estuve haciendo una revisión de cosas que escribí en los años 70, hace 40 años, y ño, qué cosas, ¿no? Este chavalillo, ¿no? Porque claro, eres como varias personas viajando en el tiempo, y le encontré el placer de la escritura a una forma de vivir. Creo que era Séneca el que dice, no se trata de vivir mucho, se trata de que esté bien contado. Es decir, que la literatura me permitió relatar lo que iba haciendo y disfrutar más de lo que vivía. Y entonces cuando vuelves, pues tienes más memoria. Y al tener memoria, pues estás joven, te sientes fresco, no eres quejica. Yo soy un poco quejica como todos los hombres, ¿no? Te coges una gripe y ya crees que vas a morir. Pero... Y la tuya es diferente de las demás, es más fuerte. Total. Duele más. Total. Y es cierto. Y entonces, pues, yo creo que el primer artículo que escribí en el periódico fue en el año 71, en el Eco de Canarias. Con 15 años. Con 14, no había cumplido no había 15. cumplido los 15. Y mi padre, que estaba trabajando en una notaría y en la calle era oficial de notaría, lo leyó, me llamó por teléfono, lo fotocopió y él me presentaba a sus amigos como mi hijo el escritor. Y la verdad que aquello fue como una bendición, ¿sabes? Porque la mayor parte de los padres quieren que los hijos sean abogados o médicos. Ahora en el país salió investigue cuáles son las profesiones, las carreras que más dinero dan o más empleo dan. Es decir, estamos en una sociedad del dinero, consumista, sí. pero no promueven, sea filósofo, sea poeta o sea dibujante de cómic. Aquino, el de Mafalda, la que manda del premio Príncipe de Asturias. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin Mafalda? Efectivamente. Es decir, que la literatura sirve también incluso para irte a la cama acompañado. Pues yo encontré en la literatura una forma de sentirme mejor y sobre todo no aburrirme, porque lo que te da la literatura es no te aburres, estás siempre maquinando algo, ¿no? Y eso es muy interesante. Y hasta la fecha, porque además, como tú bien dices, nunca has vivido de esto, porque... He vivido un poco, porque en estos viajes a México, pues los estados mexicanos me pagan la estancia, los viajes en avión entre estados. Bueno, a mí me refería que no habías conseguido aportaciones de los libros. No, esta camisa me la compré en unas rebajitas. Y con el sueldo de profesor. Sí, claro, y muy honrado que me siento. Porque además tú de los libros, en el fondo, casi nunca has visto nada, por no decir nada. No, sí, en algunas veces sí. ¿Has llegado a ver algo? Sí, algunas veces sí. Y bueno, y ya están empezando a pagarme algunas conferencias que antiguamente no se hacían, porque yo las reivindiqué con un grupo de escritores canarios a través de la Asociación Canaria de Escritores, de que nos pagaran las conferencias, ¿no? Ya, por ejemplo, la Casa de Galdós hace poco organizó
un encuentro de escritores de la península de Canarias y nos pagaron, ¿sabes? Y eso está muy bien, es un avance cualitativo y cuantitativo, porque lo que nosotros hacemos es un trabajo. Este libro me costó 2 años, aquel libro me costó Y sobre 3. todo por la valoración, ¿no? Que en el fondo, aunque sea crematísticamente hablando, es una valoración del trabajo que se ha hecho, Claro. o de una conferencia que se da, ¿no? Y sobre todo porque la valoran más al cobrarla. No, O sea, claro. Por lo menos las instituciones, porque como la están pagando, dicen, no, esto... No, pero a esto es veces te algo solían llamar antiguamente, oye, ¿quieres gratis. dar un pregón en tal pueblo? Y yo, sí, pero yo lo cobro porque es que tengo que informarme, tengo que pasar la máquina, incluso la parte física. Es decir, 1 hora de trabajo, son muchas horas de trabajo escribiendo un libro, o preparando una charla, o preparando una conferencia. Yo reivindico desde aquí, desde este canal, que los escritores pidamos nuestro sueldo, que es que tenemos derecho, somos trabajadores de la palabra, no somos aficionados de la palabra. A mí no, yo no me siento y escribo 298 folios, páginas en 10 minutos. Son 2 años de trabajo. ¿Qué piensas tú de la autopublicación? Me parece bien, Sí, ¿no? me parece bien, porque la autopublicación, y luego también hay ediciones digitales que hacen que los libros se muevan y se distribuyan muy bien. De hecho, mi libro La Casa del Caracol se puede comprar por Amazon. Por favor, compren por Amazon La Casa del Caracol, a ver si me pago mi último chalet. Claro. Entonces, ¿Chaleco dijiste o chale? chaleco. Yo creo que hay múltiples formas, porque evidentemente el bueno, el que realmente tenga calidad, saldrá a flote, ¿no? Aunque luego hay gente como Belén Esteban que es capaz de vender 280.000 libros porque sale en un programa que por supuesto no tiene nada que ver con este. Entonces, claro, se vende, la gente quiere comprar iconos, si tengo un libro de esa que sale en la tele, ¿no? Pero a la larga yo creo que los buenos libros encontrarán su lugar. Yo creo que sí. Por eso la autopublicación, lo digital, son ventajas que los escritores nuevos tienen que nosotros no tuvimos, ¿no? Claro. No tuvimos y ahora lo aprovechan. Porque ahora tú puedes sacar 20 libros de edición y antes tenías para publicar, para poder imprimir, tenías que sacar 500 libros para que la imprenta te los publicara. Ahora puedes hacer 20, los encargas, los haces en el ordenador, Claro. los mandas por internet y te mandan 20 libros. No, eso es genial. Yo puedo mandar mis libros incluso a la editorial esta mexicana, a Velarde, que me publicó mi librito en Potosí, en México. Lo preparé en casa, lo envié a la semana. Oye, me mandaron las pruebas, yo le mandé las correcciones. Es genial, la verdad que tenemos un nuevo mecanismo por internet que te quita el aislamiento, sobre todo para los escritores canarios, que siempre decíamos que éramos la ultraperiferia, que estábamos muy lejos. Ya no hay lejanía con internet. ¿No te cansas de escribir? Sí. Cuando me canso de escribir, no escribo. Y dibujo. Tú sabes que yo también dibujo, ¿no? De hecho, tengo un libro con 150 dibujos que he tardado 2 o 3 años. Son unos cuentitos, donde a cada dibujito, a cada personaje le echo un cuento. Y cuando no escribo, pues dibujo. De hecho, este libro, El tren del infinito, lo dibujé yo. ¿Portugués? Sí, español y portugués. Aquí están algunos dibujos que me lo pasé muy bien, porque a veces se me ocurría el cuento, el relato del dibujo, o a veces hacía el dibujo y luego se me ocurría el relato. Entonces yo creo que yo creo que la vida es un fragmento del universo que te puede durar 80, 90 años, que no es nada, ¿no? Y en ese rato que estás aquí, procura no aburrirte. Entonces yo no me aburro. Bueno, me aburro como todo el mundo, ¿no? Cuando enciendo la tele me aburro. Esta no. Ella sabía que tú ibas a ser la excepción. Sí, porque a veces las televisiones locales ofrecen programas, por ejemplo, de cultura, que entrevistan a un escritor 1 hora. Es un milagro de la televisión. Es decir, yo te lo agradezco enormemente, porque siempre he creído proyecto grande en sitio pequeño. Porque en los sitios grandes se hacen proyectos pequeños. No tienen esa preocupación como tú tienes con tu programa también, mis personajes, de darle importancia a mucha gente, no solamente al mundo de la cultura, sino también a gente que ha hecho algo por la vida, por la sociedad, y con el cariño que tú lo haces. Entonces yo echo de menos ese tipo de
de respeto al ser humano en la televisión, ¿no? En ese sentido no te estoy haciendo la pelotilla, porque nos conocemos hace muchos años. Nos conocemos hace muchos años, además, sobre todo porque... Aunque te llames López, pelotilla no tiene nada que ver. Que digo que además es verdad que esas grandes empresas de televisión, con esos miles de millones de euros de presupuesto, hacen pequeños proyectos y además todos parecidos, todos iguales. Son muy parecidos. Y si uno ve la televisión de una cadena, otra cadena nacional y otra cadena nacional, todos los programas son iguales, les han cambiado el nombre, pero son prácticamente iguales. Si hacen uno de niños, pues hay 3 de niños. Si hacen uno de concursos, hay 3 de concursos. Y son todos iguales. Y después con la autonómica, que pensamos que bueno, pues todo iba a ser otra cosa, y los 7, 8 mil millones de pesetas que se gastan de presupuesto, pues bueno, es lo mismo copiado. Pero normalmente las copias, al revés que los japoneses, malas, ¿no? Y eso a veces pues trae problemas. Nosotros aquí en TAC Televisión, bueno, pues llevamos 22 años, con muy poquito presupuesto, con mucha ilusión y con muchas ganas de crear, y bueno, yo creo que por lo menos en esta última parte de crear hemos hecho algo. A lo mejor en la parte económica la hemos descuidado, pero bueno, seguimos vivos, que es importante. Hombre, decía Federico García Lorca, bendito este trabajo que me lleva a la inutilidad. Juan Carlos, los proyectos que tú tienes sigues generando cosas, ¿no? O sea, tú de aquí al año que viene, un montón de cosas. No, a lo mejor dentro de 2 meses sale otro. Otro libro. Sí. Porque además yo te preguntaba fuera de micrófono, novela. Novela, tengo una novela que escribí, tuve un accidente, me caí en una fiesta allí en Tenerife y estuve como 4 meses enyesado y no pude ir a trabajar y ahí escribí una novela. Más la escribí como en 20 días o 20 o 30 días. Y ahí la tengo guardada y la recuperé el otro día, llevo hace como 7 o 8 años que la escribí y ahora estoy en ese proceso de... Porque uno va cambiando y claro, de repente aquel adjetivo ya no lo usa, o esa construcción. Claro, tienes que cambiarla. Claro, y a lo mejor si quitas una frase, puntum, todo ese fragmento y estoy en ese proceso. Porque a mí la novela me costaba. Fíjate que Borges no le gustaba escribir novelas, sino cuentos, pequeñas historias. Y no me estoy comparando con Borges, pero que me acabo de dar cuenta. Pero a mí me costaba, ¿no? Una novela de 380 páginas, me desespero por mi forma de ser. No. Yo soy más cuentista. De hecho, si todo sale bien, voy a mandar a México un libro de cuentos, que llevo 3 años con él, son unos 80 cuentos. Me han costado casi 3 años de trabajo. Pero en los cuentos yo cuento... ¿Cuentos dedicados al mundo infantil o cuentos...? No, cuentos para adultos. Relatos cortos. Cuentos que tienen que ver con la filosofía, con lo incierto de la vida, con animales fantásticos. O sea que hay todavía mucho proyecto por ahí suelto. Yo creo que ahora está empezando mi verdadera obra. Pues eso vamos a tenerlo en cuenta. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Juan Carlos de Sancho. Estamos hablando de muchísimas cosas sobre la literatura y bueno, también, ¿por qué no?, de esa poesía en México y de esa literatura en ese país que a lo mejor tan cercano por un lado y tan lejano por otro. Volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio.
Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en El Enfoque, seguimos en este programa especial dedicado, bueno, pues a la poesía en México, a Juan Carlos de Sancho. Hemos hablado un poquito de todo, incluso de los proyectos de Juan Carlos. Volviendo a México, tú llevas desde el año 2004 yendo para allá, integrándote un poco en esa sociedad cultural mexicana, ¿no? Sí. El escritor mexicano es un escritor parecido al escritor canario, como tú decías, muy abierto y muy reservado a la vez, muy observador, porque los canarios también somos muchas veces de hablar poco, pero de acechar bastante, y una vez que ya vemos que es buena persona, le abrimos la puerta y entra, ¿no? ¿Cómo son esos escritores mexicanos? ¿Cómo lo llevan ahí en un país tan difícil también como este para hacer cultura? Es una pregunta complicada o compleja, porque México son muchos Méxicos. En el libro El laberinto de la soledad de Octavio Paz, él decía algo así como, que lo cuento yo aquí en la Casa del Caracol, le dedico aquí un artículo a una escritora mexicana, a la chica que lleva el festival de Bajo la Serie de los Signos, Mara Romero, que decía Octavio Paz. Es que estoy pensando la pregunta que me has hecho, no es fácil, que detrás de toda apariencia occidental, cuando viajes a México, siempre pervive detrás de esas formas occidentales el componente indígena, el mestizaje, la heterodoxia, esa cultura tan antigua de los zapotecos, de los mixtecos, de los aztecas. Tú vas en el metro de México y observas a los indígenas, esas caras antiguas, ¿no? Con apariencia occidental, vestidos como aquí. Es una gran mayoría, e incluso los indígenas que ves en las aceras, empobrecidos, los verdaderos dueños de México, viven tirados en las calles, que yo a veces se los digo, no nos critiquen a los conquistadores porque ustedes tienen abandonados a los indígenas. Hay un movimiento indigenista de protección de esa cultura y de la recuperación de las lenguas mexicanas. Pero escritores de Chiapas o escritores de Cuernavaca o de Durango tienen diferentes matices. Algunos son del Pacífico, otros del Atlántico, otros son de costa. Por ejemplo, me decía Pablo Molinés, que era el crítico que me presentó en la Feria del Libro de México, Poetas de Islas Canarias, que él era de Veracruz, y me decía, Canario, muchos poetas de canarios se parecen a los de Veracruz. Somos de costa, somos de mar, y hay algo ahí que se parece. En cambio, el México más interior, o por ejemplo el México que visitó Malcolm Lowry en Cuernavaca, pues tiene otro componente, ¿no? En la zona del norte de México, que está muy atacada por el narcotráfico, pues está la narconovela, que es una novela que tiene que ver con el narcotráfico. Y yo creo que es una forma de espiar los males, ¿no? De sacar los demonios fuera. Pero luego hay una poesía que tiene que ver con el misticismo también, tiene que ver con influencias también españolas por un lado. Ten en cuenta que por allí estuvo Buñuel también, en la República muchos españoles también fueron allí y aportaron su cultura. Pues todo ese rebumbio, como decimos los canarios, forman una literatura de amplio espectro, ¿no? Que no se puede calificar. Esto es la literatura mexicana. Yo me he traído libros para acá y hay gente como Alberto Chimal, por ejemplo, que escribe cuentos que tienen que ver con una simbología un poco surrealista, que allí también tuvo su aceptación, como tuvimos aquí los canarios de los surrealistas en el año 35, que se montó una exposición surrealista en Tenerife y vino André Breton. Pues André Breton también estuvo en México. Entonces ya te digo, yo creo que son tantos estados, en tantas situaciones, con tantos viajes de ida y vuelta, que ha generado una cultura de amplio bagaje y de amplia perspectiva. Yo creo que eso es lo interesante. Hay mucho amor por la poesía, se escribe mucha poesía,
Está Coral Bracho, que es magnífica poeta, que tiene mucho de mística, pero al mismo tiempo de filosófica. En fin, yo qué sé, te podría hablar ahora de muchos amigos míos escritores de allá que son... Y también son ensayistas, ¿no? Porque, por ejemplo, mi amigo Juanjo Rodríguez ha hecho un ensayo sobre cómo se crea un escritor, cómo nace un escritor. O sea, que están preocupados también por el pensamiento. ¿Cómo se recepcionan a nuestros poetas canarios? ¿Cómo los recepcionan allí? A mí me dijo, y esto es un mensaje por si me oye José Ángel Leiva, José Ángel, me dijiste que en esta colección que se llama Poetas de Islas Canarias, que se llama 20 del 20, la otra de México, está en México DF, la organizamos, este es el primer ejemplar que editaron, eran 20 poetas de cada país, de Guatemala, de Colombia, 20 del 20 de Perú y tal, y él me dijo que para él es una de las mejores antologías. Y a mí eso me llenó de orgullo, que 20 poetas canarios estén en lo más alto en consideración en Latinoamérica. Por cierto, todavía no he presentado el libro aquí. Que por cierto, es verdad. O sea que pues, habrá una presentación, me imagino. No, sí lo he presentado, pero bueno, que en algunos... Pero no quiero hablar de estas cosas. Mejor no... Te he dado en la línea de flotación, ¿no? Mejor no quiero hablar de algunas cosas porque no vale la pena. Yo creo que hay que hacer cosas y ampliar los horizontes, ¿no? Pero que me hayan dicho que los 20 poetas que seleccioné, esta antología, una de las mejores que se han hecho en México, pues me llena de orgullo porque ahí está Tomás Morales, Alonso Quesada, Luis Feria, Saulo Torón, los hermanos Millares. Es decir, que hay todo un viaje de literatura que a ellos les ha encantado. No, Saulo no, en este caso no está en el prólogo porque yo a Saulo lo metí en otro libro. Entró en otro libro. Sí, que yo hice sobre el Confital y lo convertí en un personaje. Porque me daban 20 y tuve que hacer 20 en base a toda una estructura sobre el modernismo, sobre el vanguardismo, sobre la poesía social. Claro, tenías que ir variando. Claro, fue muy difícil para mí. Y da la casualidad que estos tres poetas que fueron muy amigos, Saulo, Tomás y Alonso... Se quedaron Tomás y Alonso en esta antología. En esta antología. Sí, pero yo los consideraba poetas de alto rango y él también, pero en ese sentido yo tenía que elegir... Pero además la casualidad que estos tres poetas que eran muy amigos, dos murieron con 30 y pocos años. Muy pocos años, sí. Y Saulo duró hasta los años 80, me parece que. Duró con muchísimos años. Pues fíjate, una de las cosas que sí me gustaría contar hoy, que Pablo Molinés me dijo en la Feria del Libro del Zócalo de DF, hablando de Domingo Rivero. Pero no se le ha reconocido mucho a este poeta su... No. Bueno, digo aquí. En Canarias no se... En Canarias no existimos los escritores. Claro. No existimos, existen los comerciantes, existen los políticos, pero no, los escritores hemos tardado 500 años en que nos entrevisten. O sea, pues yo por eso te lo agradezco, ¿no? Yo creo que... decía Pablo Molinés, dice esto lo escribiste, señor, en la época de Rubén Darío, porque claro, Domingo Rivero era coetáneo en ese sentido del modernismo con Rubén Darío. Dice, hay un poema de Domingo Rivero a mi cuerpo, ¿no? Y este crítico literario mexicano dice, ¿cómo es posible que en Canarias un poeta coetáneo de Rubén Darío escribiera un poema a su cuerpo? Dice, eso aquí era imposible, llegar a ese contacto con la realidad como ustedes los canarios. Ustedes son gente avanzada en la poesía del modernismo. Y lo ponía Domingo Rivero en el más alto nivel. Claro, uno se infla cuando está en México y ves cómo valoran nuestra poesía. Que ni en las antologías españolas aparecen los poetas canarios, que son de Tomás Morales y casi de... sí, de perfil. De perfil, sí. Mira, hay el poema Yo a mi cuerpo de Domingo Rivero, que esto fue lo que le impresionó, que fue escrito en 1915, hace 100 años. Decía Domingo Rivero, ¿por qué no te he de amar, cuerpo en que vivo? ¿Por qué con humildad no he de quererte? Si en ti fui niño y joven, y en ti arribo, viejo, a las tristes playas de la muerte. Está ahí. Se nos ha acabado el programa, Juan Carlos. Con Domingo Rivero, qué bueno. Qué bien, ¿no? Yo creo que no lo habíamos previsto, pero bueno, ha quedado precioso. Se nos ha acabado el tiempo. Bueno, Juan Carlos, sabes que el apoyo de esta casa a tu persona y a toda tu obra, yo te lo agradezco mucho siempre, porque sabes que es infinito, y bueno, y como vemos que no paras, que como dices tú, ahora estoy casi en la cresta de la ola, estoy ya en lo máximo, o sea que proyectos... Estoy empezando, yo me siento que empiezo una época nueva en mi vida, sí. Por eso digo por lo que uno ha aprendido, pues no por otra cosa, ¿no? Bueno, pues aquí sabes que nos tienes para lo que sea, y
y para nosotros siempre ha sido siempre es un placer tenerte por aquí. Tenemos que ir a Artenara, tú lo decías fuera del micrófono. Sí, a las alturas de Artenara. A la altura. Ahí grabamos nosotros un programa, no somos mayores, hicimos una edición allí en aquella cueva, increíble el sitio. Nos llovió cuando terminamos de grabar, tuvo el detalle Artenara de no llover, sino durante la grabación, porque además estábamos en el exterior, en la cueva de Juan Carlos, y será un sitio que tendremos que volver. Juan Carlos, gracias por acompañarnos esta noche, desearte lo mejor, que ese libro, bueno, pues que ya está al llegar, Paraíso Terrenal, pues que sea todo un éxito de venta. Yo sé que la poesía es para los amigos, pero bueno, pues que haya bastantes amigos, nunca se sabe que se acuerden del libro, claro, y que lo compren, que en el fondo es lo que interesa para que esté en casa. Para que al menos se lea. Al menos se lea, efectivamente. Bueno, habrá alguno que lo compre y lo pone en la estantería, pero bueno, esperemos que... Pero ya no se compran aquellas colecciones de 20 libros que se vendían antes. Yo creo que muchas veces después, cuando las ibas a sacar estaban pegadas, sí, y llevaban tantos años juntas allí y no podías sacarlas. No se podía sacarlas, sí. Juan Carlos, gracias por estar aquí. Para mí ha sido un placer. Gracias, y para todos los telespectadores. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues con las palabras de Juan Carlos de Sancho terminamos por hoy el enfoque. Con él siempre no tenemos un final previsto, pero siempre queda bien. Gracias por estar ahí y les espero, como no, en la próxima semana en este programa del enfoque. Hasta siempre.